Un placer Bien, tenerte. ¿sabés qué? ¿Por qué se escuchaba el eco? Porque prendí el Meet con la computadora y se ve que estaba cargada, así que no me prendía la cámara. Y bueno, entonces lo hago por el celular y por eso estaba el eco, porque todavía no Ah, había apagado la cámara. Sigeva CONICET, Universidad de Morón, es lo mismo, sí. lo que me Ah, preguntabas. Y, o sea, soy investigador SIGEBA CONICET para Universidad de Morón y y estoy a una materia de graduarme de psicólogo, que es mi segunda carrera. opa. Eh, Así que Mirá. bueno, es un trabajo, ha sido un trabajo muy largo y muy lindo, realmente. De hecho, disfruté más la segunda carrera que la primera, Bueno, por diversas razones. a priori parecerían como que no tiene punto de contacto las dos carreras, pero sería lindo utilizar tus conocimientos económicos para analizar, por ejemplo, a San Leris o Prat Guy, que son vendepatrias, como quieren que explote todo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa por la psiquis de esas personas? Podrías usar las dos carreras ahí, ¿no? Una persona que evidentemente no está muy bien psicológicamente. Yo creo que hay muchos aspectos que atraviesan, ¿no? De hecho, es muy usual para mí escuchar eso de que no tiene nada que ver la economía y la psicología. Y yo te lo puedo preguntar, ¿qué no está atravesado por la economía? Y Sí, claro. no está atravesado por la psicología. Por lo tanto, Sí, si todo está atravesado por la economía y la psicología, entonces tan despegadas una de la otra no están. claro. Pero, y además cómo inciden una en la otra, ¿no? Es decir, obviamente luego de haber hecho toda la carrera de psicología, imagínate que me he enfrentado incluso con muchos trabajos de investigación, con prácticas, etcétera, Claro. donde uno observa cuánto de lo psicológico viene determinado por las condiciones económicas, Sí, por supuesto. cuántas cuántas de las afecciones, y asimismo cuánto eh, de logros personales o de fracasos personales, eh, que incluye lo económico, Exacto. tiene que ver con lo político. Y ahora, si hablamos de lo político, que es lo que más nos interesa para la columna de hoy, me parece, por lo que estabas empezando a hablar, si Sí. hablamos de lo político, yo creo que hay muchos, lamentablemente, hay muchos, perdón que voy por afuera, ¿no? En empezar a contestar, pero me parece muy linda tu pregunta y por lo tanto, bueno, Bueno, muchas gracias. lamento que sea estrictamente económica, pero esta respuesta, pero hay muchas personas que son una mezcla de todo y hay de todos, que son eh, egoístas, eh, muy personalistas, muy ególatras, muy Claro. egocentristas y también muy cobardes. Hay Y sí. mucho cobarde, mucho acomodaticio, mucho comerciante de la política, es decir, personas que consiguen un puestito lindo, con un lindo sueldo, Claro. con una linda posición y entonces se entregan hasta el orgullo Claro. para quedarse ahí y para no arriesgarlo. ¿Cómo vas a arriesgarlo? Y mirá si voy a arriesgar esto. Ay, no, pero me están presionando. Y no se puede, no se puede. Además, sí, yo me quedo acá. Qué Y vigente todos lo los hacen. pensadores, ¿no? De, Sí, como por ejemplo Max Weber, que decía vivir de la política o vivir para la política. Y estos muchachos viven de la política. claro. Y sí. Entonces, hay muchos que son funcionales a ciertos intereses Mm, que son externos al pueblo. claro. Y, eh, y entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace como hemos escuchado a tantos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los conservadores? ¿No? ¿Qué es lo que hace el conservadurismo para poder mantenerse, para poder convencer a cierta parte de la población? Mentir. Claro. La otra es mentir. ¿Qué van a decir? ¿Voy a favorecer a intereses externos? No, mienten. Bueno, ahora no están Eh, mintiendo, ¿eh? Están diciendo todo lo que van a hacer. Pero bueno. Bueno, exacto, ese es un buen punto, ese es un excelente punto y de hecho yo tengo dos artículos nuevos, uno publicado y uno por publicar, que hablan exactamente de eso. Bueno, en realidad es una secuencia de artículos que vengo escribiendo, pero
Sí. Quería ir justamente algo que te va a gustar, que enlaza, ¿no? Al más grande de la psicología, que, que fue Sigmund Freud. Sí. Vos sabés, en 1925, en su obra Inhibición, Síntoma y Angustia, que es una obra recomendada para todo el mundo, porque es muy fácil de entender. O sea, vos sabés que hay Mira, muchas, por ejemplo, Lacan es inentendible, claro. pero a Sigmund Freud lo agarra cualquiera sin formación previa, y a Freud lo entendés, es Mira, clarísimo. Bueno, y Freud en un momento dice, si existe una medida que va a favorecer a las mayorías, pero sin embargo a un poder minoritario, a un grupo concentrado, no, no, bueno, grupo concentrado es palabra mía, a un sector minoritario, le sí. resulta a sus propios intereses, entonces, ¿cuál es el plan de acción de ese grupo minoritario? Tomar el poder de la prensa a través de la cual trabajar la soberana opinión pública Claro. hasta conseguir interceptar esa decisión que iba a favorecer a las mayorías. Y me parece que por ese lado lo que hubo fue un gran convencimiento eh, de parte de la población de algunas mentiras, eh, como que el peronismo cría vagos y no enseña a trabajar, como que, bueno, que los peronistas son los ladrones, bueno, Sí, pero vos sabés que, Julián, es algo que lo quiero charlar con vos, a ver de tu análisis, ¿no? A ver qué opinás. Yo lo que estoy viendo, a ver, no hay nada, no hay que explicar el plan Cóndor, o sea, que todas las, digamos, las iniciativas de las derechas locales se suscriben a nivel más global, ¿no es cierto? Pero yo lo que estoy viendo es un retroceso desde el neofascismo, todos los movimientos que están surgiendo, hasta lo que está ocurriendo acá con Donald Trump, con Bolsonaro, hasta lo que está ocurriendo acá con Morales. Antes era usar el monopolio legítimo de la fuerza de forma desmedida, con la dictadura y el sometimiento. Después, lo que estabas diciendo vos, la colonización simbólica, el neoliberalismo que no es solamente una corriente económica, sino que es una corriente cultural de una gran fábrica de producción de subjetividad. Pero ahora lo que está pasando es de vuelta dominar con la fuerza. De vuelta está habiendo prácticas de un Estado de facto dentro de un Estado de derecho. Y los discursos de Patricia Bullrich de la derecha apelan al orden. Son discursos donde a Patricia Bullrich no la escuchás decir, bueno, vamos a lograr una redistribución de riqueza, la inclusión social. A No, evitar que suceda a el evitar que, desorden, digamos. que ¿Por suceda qué la eso. gente sale a la calle? No, habla de orden, habla de que hay que recuperar, este país está, viste, perdido, hay que... Es un discurso muy rígido, ni que hablar de Milei, ¿no es cierto? Entonces hay un retroceso, me parece, no sé qué opinas vos. Ya no se apela más a colonizar el imaginario colectivo. Ya se apela de vuelta, como en la dictadura, al uso de la fuerza, y se lo dice. No sé qué mm, opinas vos. yo creo que son momentos históricos y tienen muchos puntos en común, obviamente, pero son incluso hasta coyunturalmente diferentes. Sí, Me parece que, digamos, eh, lo que decía a ver, la época de la dictadura, cuando uno dice la dictadura, en realidad hace referencia a la dictadura cívico-militar genocida del 76 al 83, sí, ¿no? Pare- eh, pero de esa forma, en el propio relato, uno no está mencionando que veníamos hacía muy poquito de 18 años de proscripción del peronismo y de dictaduras permanentes, ¿no? O sea, porque claro, claro. hubo desde el bombardeo a la Plaza de Mayo del 16 de julio de 1955, que termina con el derrocamiento del gobierno de Perón del 16 de septiembre de 1955, hubo una secuencia de dictaduras o de gobiernos no democráticos. ¿Por qué no democrático? Porque el gobierno de Frondizi y de Ilía no fueron democráticos y fueron con el voto. Sí, pero fueron con el voto, pero con el peronismo proscripto. Claro. Entonces, eso no es democracia.
democracia es que puedan participar todos, ¿no es Exacto, cierto? exacto. Y por eso fueron funcionales al, a los poderes fácticos transnacionales y al imperio. Ahora, sí, es cierto, y cuando uno hace referencia, ¿por qué uno siempre hace referencia a la dictadura del 76 al 83? Porque fue ahí donde se inicia la destrucción del aparato productivo nacional, de la industria nacional, del empleo nacional, y concretamente la intención de destruir definitivamente al peronismo, lo que Claro. incluyó 30.000 desaparecidos, quema de libros, etcétera. Entonces, digamos, veníamos de toda una seguidilla eh, que incluyó parte de gente de grupos que se decían peronistas, armada, sí, hubo una situación Sí, social muy compleja. Entonces venía una propuesta de ordenar el caos social y sonaba bien. Yo no estoy diciendo que era coherente o consistente, pero dentro de la coyuntura de esa época tenía un cierto sentido eh, que permitió seducir a una parte de la población que no entiende, que no sabe y que tampoco estaba tan informada de todo lo que claro. estaba pasando. En cambio ahora, después de 40 años ininterrumpidos de democracia, la situación es completamente diferente y coincido plenamente, y de hecho yo he escrito varias notas publicadas, algunas en nacionalypopular.com, no sé si por ahí tendría que mirar el nombre de los artículos para encontrarlos rápido, Sí. pero seguramente si ponen nacionalypopular.com, Julián Denaro, les van a salir algunos artículos donde vengo hablando de esto, de que, claro, como ustedes decían, Macri para el 2015 dijo también lo que iba a hacer, Sí. pero mezclado con Claro. enunciados contradictorios y mentirosos, Sí. ¿no? Entonces, por un lado te decía, te voy a bajar el sueldo, ¿no? Te voy a bajar el sueldo, el salario es un costo para la empresa que voy a bajar lo mínimo posible. Por otro lado decía, ¿para qué gastar en las Islas Malvinas, que son un costo excesivo para ahí? Sí. Porque Argentina no tiene problemas ahí ya me estoy metiendo en la columna, en la columna preparada. Porque Sí. Argentina no tiene problemas de superficie. Argentina es el octavo país más grande del mundo. No tiene problemas de superficie como sí tiene Israel, así lo dijo Mauricio Macri. Mm, Bueno, de claro. hecho, el rabino Bergman, que fue ministro de De Ambiente ambiente, de sí. Macri, el rabino Bergman lo dijo textualmente. Dijo, Argentina como tierra prometida debe ser partida y repartida. ¿Eh? Entonces, Mirá, claro, qué bárbaro. entonces, más vende patria que eso, No hay. ¿querés escuchar? Sí, sí, sí. Bueno, podemos llegar a encontrar en el presente enunciados muy parecidos en categoría de Ventepatria a lo que vamos a ir en un rato. Claro. Pero Macri al mismo tiempo decía vamos a cambiar para mejor, vamos a unir a los argentinos, vamos a pobreza cero, Sí. vamos a... ¿qué más La decía? revolución de la Este, alegría. Bueno, sí. no es nada, pero Sí, eso es un algunos eslogan más anunciados. vacío, pero sí, 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 sí. No me acuerdo, Claro, sí, vamos pero. a eliminar los impuestos para los trabajadores, vamos, un Sí, montón de cuestiones sí. que obviamente eran mentiras, vamos a eliminar los planes sociales. Bueno, en realidad con Macri se duplicaron Se los planes duplicaron. sociales, Sí, 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 sí. pero lo que pasa es que mucha gente está convencida de que quienes inventaron los planes sociales son el peronismo o el kirchnerismo, Claro. y en realidad es mentira, Bueno, en realidad es vos. absoluta falacia. Es mentira, pero aparte, sí, obviamente son. Comienza con el Banco Mundial en los 90, corregime. No, Eh, no, 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 no. Te voy al tema argentino, porque alguno que sí, está escuchando dice, pero Julián de Enero está mintiendo, porque los planes sociales
así a escala mayúscula, comienzan con Duhalde en el 2002. Entonces Julián Denaro está mintiendo, ¿no? Y la verdad es que no estoy mintiendo. ¿Por qué no estoy mintiendo? Porque los planes sociales fueron consecuencia de la destrucción del empleo, de Claro. los ingresos, de la exclusión social Y que sí, generaron políticas de destrucción, primero de la dictadura del 76 al 83 y después del segundo ciclo neoliberal que tuvo la Argentina, que fue los gobiernos de Menem y de la Rúa. Entonces claro. teníamos una pobreza del 55%, un desempleo del 27%, con una exclusión social absoluta, salarios congelados en $100, sin medicamentos, sin nada de todo lo que generó el periodo kirchnerista posterior. Entonces, frente a ese estado de pobreza extrema, no hubo más remedio, no Sí, hubo otra alternativa que otorgar planes planes sociales. sociales, claro. Entonces, mentira que los inventó Dualde. Sí, pero Yo no también soy. acá, apelando a tu formación psicológica, también lo que se produce es, no sé si la palabra es disonancia cognitiva, pero cuando vos, viste el famoso dicho de dato mata relato, cuando vos le citás la investigación que hizo Itaí Hadman con la encuesta permanente de hogares, determinando que en ese momento, no recuerdo el año, era un 34% de peso en los ingresos de los perceptores de planes, los planes pesaban un 34%. O sea que nadie podía vivir con ese 34%. Si vos le decís eso y le pones los ejemplos, por ejemplo, de las empleadas domésticas. Las empleadas domésticas es un ejemplo por excelencia. Te piden estar en negro para no perder el plan, que vos no las blanquees. Entonces, pero esas personas están trabajando, no son vagos. Entonces, cuando vos das todos esos datos, igualmente siguen como que no le prestan atención, no tienen interés. Entonces, yo lo que estoy observando también es eso, como que, no sé si es producto del posmodernismo o qué, pero ya no importa la evidencia. Lo que importa es lo pasional y el relato al que yo quiero creer. Entonces, ni siquiera basta con los datos. No sé qué pensás. Eh, sí, a ver, para completar un poquitito lo que estábamos hablando del tema planes, para que quede en Sí. concreto, bueno, entonces, ¿qué pasó? Alguno que está escuchando por primera vez y que nunca, que no esté informado acerca de eso, para no dejar las cosas incompletas, ¿no? Perdón, pero es No, mi está bien, está estilo bien. que Sí, sí. trato de nunca dejar algo que convoque más preguntas que las que responde. Eh, el tema de los planes se bajó al 10% de lo que era en el 2002 Sí. durante todo el periodo kirchnerista. Al 10% se bajó. Y después, obviamente, al 10% se bajó, ¿por qué? ¿Cómo? Y generando, Sí, sí. generando empleo, generando Empleo. actividad. La tasa de desempleo al final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner era de menos del 6%. ¿Sí? Era del Claro, 5,5, mirá. más o menos. Era el 6%, redondeemos Ponele, sí, 6%. sí, sí. Entonces, bajar del 27% al 6% me parece que es bastante, ¿no? Además Claro. de una serie muy importante de mecanismos de inclusión social, ¿sí? Como por ejemplo la ley de moratoria jubilatoria que permitió que muchos millones de personas, cerca de 5 millones de personas, puedan incorporarse al sistema jubilatorio cuando con el esquema anterior no hubiesen podido cobrar un peso. Y no estábamos hablando de los vagos que se dice que, a ver, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de mi viejo, ¿no? Eh, lo hace el Dibu Martínez, hablando, emocionándose por su padre, no lo puedo hacer yo. Mi viejo, claro, mi viejo, no, o copiando al Dibu Martínez, ¿no? Copiando. Sí. Eh, eh, mi viejo se escapó de la guerra, de la pobreza extrema en Italia, posguerra, Sí. y bueno, mi viejo, mis nonnos, mis abuelos paternos, ¿no? Se escaparon de la pobreza extrema en Italia y vinieron a la Argentina. Y mi viejo empezó a laburar desde los 10 años, que atendía en el restaurante que pusieron mi nonno y mi nonna. Sí. Y nunca paró de laburar en su vida. Y bueno, y después hubo, bueno, gracias a la universidad pública se recibió
tiene un título universitario, hizo toda una carrera, etcétera, pero la crisis de la convertibilidad, la destrucción de la convertibilidad durante la segunda mitad de la década de los 90, lo dejó sin posibilidades de seguir aportando la jubilación propia, ¿no? Entonces, sin la ley de moratoria jubilatoria, mi viejo, que laburó toda su vida, no se hubiera podido No se jubilar. hubiera podido jubilar, claro, claro. Hay millones. Bueno, entonces, estamos hablando de muchas cuestiones inclusivas. Bueno, entonces todo eso generó que los planes bajasen al 10%. Si no me equivoco, creo que eran 2 millones de planes, 2.200.000 que puso o que había al principio del gobierno de Néstor Kirchner. No me acuerdo si es lo que puso Dualde, capaz que era más lo que Sí, tuvo que poner Dualde, obviamente, pero creo que, no me acuerdo si es lo que puso Dualde o no, debe ser un reporte del periodo completo del kirchnerismo. O sea, supongo, pero no importa si me equivoco en el número. Vamos al concepto. Si son sí, en vez de. No importa. O sea, lo importante es el concepto. Aparte, muy lejos no están los números. Había 2.200.000 planes cuando empieza el gobierno de Néstor Kirchner en 2003. eh, y al final del gobierno de Cristina Fernández eran 220.000. Y durante el gobierno de Mauricio Macri, claro, con destrucción absoluta sí, de industria, de empleo, provocado por una serie de medidas muy parecidas, sino iguales en términos económicos, a la a la dictadura y dictadura, al claro, menemismo, claro, ¿no? O sea, con la apertura comercial indiscriminada, la libertad para el sector financiero, para el enriquecimiento financiero, la libertad para retirar dólares, la libertad para importar, la claro. libertad para exportar sin pagar impuestos, la libertad para formar precios sin control, bueno, la libertad, la libertad, la libertad, bueno, Mm, fue destruyendo empleo y el gobierno de Macri, para mantener para evitar, digamos, para posponer, para postergar el estallido social, producto de su destrucción, lo que hizo que fue calmar, sí, sí, aumentando los planes. Y los planes con el gobierno de Macri volvieron a superar, creo que 1,5 millones, una cosa así. claro. Bueno, después vino la pandemia que volvió a aumentar el tema de los planes y bueno, después se fue bajando, pero lo que en un momento resalta Cristina Fernández de Kirchner es cómo puede ser que en este momento, esto que estoy diciendo, supongo que es más o menos por el año pasado, Sí, 2022, que decía, ¿cómo puede ser que en este momento, que estamos de vuelta en una situación de empleo bastante virtuosa, es decir, cerca del 6-7%, porque Macri lo había elevado de vuelta al 11% en la tasa de desempleo, ¿cómo sí. puede ser que en este momento siga habiendo cerca de más de 1 millón de planes? Esto no puede ser. Bueno, esto da cuenta, sí, bueno, de muchas cuestiones que tienen que ver con esto de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es decir, conveniencia, corrupción, gente acomodaticia, gente que está Claro. porque le resulta cómodo permanecer ahí y se olvida de sus convicciones, ¿no? ¿Se acuerdan la frase de Néstor Kirchner? No voy a dejar las convicciones en la puerta de la casa de gobierno. Sí, ¿Eh? sí, 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 Esa sí, sí. esa frase tiene que ser un mural gigantesco como el de Messi levantando la Copa del Mundo, Ahora, me ¿no? interesa, me interesa conocer tu opinión en algo que es importante y corregime, ¿no? Desde mi ignorancia, soy una persona autodidacta, no soy un profesional como vos, pero eh, yo te escuché en una entrevista que vos habías publicado un artículo en Acercándonos Cultura, el artículo Momento de defender nuestros derechos. Ujú. Y bueno, ponías un poco de relieve el antagonismo entre la derecha y lo que pretende hacer el peronismo. La derecha pretende cerrar escuelas, el peronismo pretende mantenerlas y abrir nuevas universidades. Y en línea con esto, vos estabas hablando de que trazando como una especie de estrategia en contra del ajuste, porque el planteo de ellos es el ajuste, el recorte, de lo que había que hacer. Y enumeraste, por ejemplo, aumentar la actividad económica para aumentar la recaudación, cobrar impuestos a la evasión e ilusión fiscal, a los 436 mil millones de dólares que hay de argentinos en el exterior, y un aumento de la base imponible, que yo lo interpreto como una reforma
tributaria progresiva, porque tenemos un sistema fiscal regresivo. Y puntualmente en esto me interesa hacer foco. Porque vos fíjate que con el impuesto extraordinario se contribuyó en parte a la financiación del gasoducto. Y fue, como dice la palabra, extraordinario. ¿Qué pasaría si le cobráramos a los deciles superiores de ingreso un impuesto en un sistema progresivo permanente? ¿Cuánta plata, cuánta guita tendríamos, ¿no? ¿Cuánto flujo de partida tendríamos para hacer cosas? Te pregunto, ¿por qué eso fue extraordinario? ¿Qué pasaría si fuera, según tus estimaciones, si eso fuera permanente? Y aparte cobráramos a esos 436.000 también, ¿no? Que están en el exterior. ¿Qué pasaría? ¿Con cuánta guita dispondríamos para hacer políticas expansivas públicas? Bueno, gracias por la información. Me estás contando que ya publicaron mi artículo, ese que dije, tengo uno publicado y uno no. Bueno, tengo los dos publicados. Yo me Entonces, pareció haberlo leído por ahí. Leí tantos. Leí también algunos tuyos. Eso que estabas hablando de la deuda también lo vi. De los números que tiraste recién, también lo leí, pero en Acercándonos Cultura. Así que por ahí se me claro, está mezclando, pero bueno. sí, bueno, acercándonos Cultura, que va a publicar mis próximos, bueno, publicó mi hasta ahora último libro y va a publicar mis próximos dos libros, Acercándonos Cultura, Acercándonos Ediciones. Bueno, acaba de publicar este nuevo artículo, Momento de Defender Nuestros Derechos. Sí. Así que bueno, sí, también está bueno que... Para tenerlo en cuenta, eh, sí, sí, sí. Sí, bueno, está bueno recomendar para leerlo, ¿no? Yo hace rato que vengo hablando de esto, porque en realidad incluso tiene que ver con muchas de las mentiras del el conservadurismo, ¿no? Eh, Después, ¿sabes qué? Porque nosotros hemos hablado un chiquitín del tema de las Islas Malvinas y todo eso, me gustaría retomarlo porque quiero leer algo Dale. de Mariano que está muy bueno, pero ahora no me quiero ir del punto que trajiste. Eh, el tema de los impuestos, ¿no? Porque hay mucha gente eh, que se me vienen a la mente 18 millones de sectores diferentes que no tienen ni siquiera interconexión, eh, quejándose del tema de los impuestos, ¿no? Incluso gente que tiene muy buen pasar, Sí. que se queja sistemáticamente de todos los impuestos que paga y todo eso, ¿no? Este, y en realidad, bueno, una de las mentiras del tema de los impuestos es que los impuestos van para mantener a los vagos, ¿no? Sí. Bueno, esa es una enorme mentira, porque si bien es cierto que existe una dirección del gasto público hacia, hacia el destino de ayudar a los sectores más vulnerables, eso forma parte de un porcentaje muy pequeño del presupuesto nacional. Pero Claro. además es un porcentaje necesario, tan necesario que el gobierno de Macri no tuvo más remedio que multiplicarlo Sí. por, Por por dos. 5, No. 6. Ah, por cinco. Mira. Claro. Entonces, bueno, eso por un lado. Ahora, ¿quiénes son los que se roban los impuestos? Los que se roban los impuestos son los que forman los activos externos, como vos decías hace un ratito, los que forman los activos externos y que encima se los rajan del país, los que se enriquecen formando precios y no pagan impuestos, los que contrabandean en el comercio exterior, los que mienten en sus declaraciones juradas del comercio exterior, Claro. los que sobrefacturan importaciones y subfacturan exportaciones para pagar menos impuestos, los que triangulan con empresas subsidiarias en el exterior para no pagar los impuestos. Claro. Esos son los que roban los impuestos. Y sí. No a la gente pobre que estás ayudando para que pueda comer, pero además, la gente pobre que se está ayudando para que pueda comer, si hay gente que no, que, bueno, que se moriría de hambre y que no podría consumir absolutamente nada, y que con una ayuda puede comer y además puede consumir, ese consumo, ¿dónde lo hace? Claro. ¿En Claro, tal Miami? cual. ¿Se va a Sí. Miami a consumir en No. Miami o se lo gasta en los mercados barriales de la Argentina Exacto. comprando lo que se produce en la Argentina y lo que venden comercios argentinos, produciendo un efecto multiplicador en la economía? Porque si obviamente
Si se consume más, entonces hay que producir más. Y si hay que producir más, se genera más empleo. Y Claro. si hay más empleo, además se generan más impuestos, porque los impuestos ¿de dónde provienen? Que De impuestos es lo a que la no quiere ganancia. ver los eternos quejosos, que dicen, no, mucho impuesto, parece que no lo Claro. quisieran ver a eso. Sí, sí. Ahora, de lo que vos decías, varias cosas, ¿no? Por un lado, para los que se quejan de los impuestos, ¿qué hay que hacer? ¿Eliminar los impuestos? ¿O cobrarle los impuestos a quienes Exactamente. hay que cobrarle los impuestos? Porque este es Exactamente. el problema. Muchos te hablan, no, la presión fiscal en Argentina es altísima. Te estaba por decir eso. Todos los que hablan de la presión fiscal. Y encima, No, no, te quería preguntar esto y perdoname la interrupción. Solamente esto. Hablan de presión fiscal. No hay que aumentar la presión. Eso es una falacia. No hay que aumentar la presión fiscal. Hay que relocalizarla en los sectores donde hay que cobrar impuestos. Eso no dice Mira, nada de eso. presión fiscal significa impuestos totales sobre PBI. O sea, ¿qué Sí, porcentaje del ingreso nacional total eh, va dirigido a pago de impuestos, ¿no? Y sí. en Argentina, impuestos totales sobre PBI da más o menos el 30 y piquito por ciento, ¿no es cierto? Ponele que fuera 33%, Ponele, un sí. tercio, ¿no? Ahora, si uno analiza, ¿no? Porque uno dice, bueno, a ver, ¿es mucho, es poco? ¿33%? ¿Qué significa? ¿Que a mí me sacan el 33%? No. Lo que significa es que el Estado cobra el 33% de todo lo que se produce en el país. Claro, claro. ¿Está bien ese número o está mal? Bueno, a ver, primero, hay que financiar el gasto público. ¿Y el gasto público a dónde va dirigido? A seguridad social, salud, educación, turismo, transporte, comercio, finanzas, ciencia, tecnología, vivienda, urbanismo, agua potable, alcantarillado. Bueno, hay que mantener todo eso, ¿no es cierto? Claro. Bueno, pero entonces, ¿está bien o está mal? Bueno, algunos siempre si lo que hacen es compararse. No, miren los impuestos, que no sé qué. Bueno, en los países más desarrollados o en los países en donde la injusticia es menor, o sea, países más justos, más inclusivos, con menos desigualdad, la presión fiscal es mayor. Claro. Bueno, muy fácil. Agarren internet y pongan presión fiscal por país y se van a dar cuenta Sí. que Alemania, Italia, Francia. Mm, Estados Unidos, Francia, sí. Dinamarca, Suecia, Noruega, Sí, Noruega ni hablar. Sí, sí. Italia, bueno, tienen una presión fiscal muy cercana al 40%, no 33, 40%, y algunos llegan hasta el 50%. Y Y cuando uno dice, bueno, ya que abrí esta página en internet, bueno, a ver cuáles son los países que tienen una menor presión fiscal. Y se va a encontrar con países que tienen mayores niveles de pobreza, de injusticia, de inequidad, claro, de, claro. de hambre, etcétera. Entonces, por un lado, déjame terminar con esto. Sí, sí. Por un lado, la presión fiscal, entonces, no es que está bien o está mal. Lo que pasa es lo que vos decías hace un ratito. ¿a quién Es se lo decir, que sacan? si los ricos no pagan, si Claro. los ricos no pagan, sobre las espaldas de quién cae Exactamente. esa presión Sí, fiscal? sí. Cae sobre los no ricos, es decir, sobre el conjunto del pueblo. Si los ricos Claro. pagasen, entonces un menor peso de los impuestos recaería sobre las espaldas del conjunto de la Para población. seguir con los datos, en pos de tu vocación de completar, que decías, no pasemos por alto, Julián, no sé si sabes, los datos de América, para el cipallismo, digo, ¿no? Que dice, pero en Francia todo funciona. Por qué no nos citamos que Brasil, Uruguay, corregime, tiene mayor presión fiscal que Argentina? Por ejemplo, ¿no? O sea, no hace falta ir tan lejos. Sí, sabes que no tengo presente en este momento, me parece que está muy cerca, ¿eh? Me Ah, parece que sí. Brasil Yo había leído que está estaba más. Me parece que Brasil y Uruguay estaban más. Tenían más bastante. elevada la presión. Tengo todo, lo podría buscar rápidamente, pero Tranqui, tranqui, mientras igual. estamos Mm, charlando, trato de buscarlo. está bien. Este, bueno, eso por un lado. Y Sí. entonces, lo que sí, acá, el impacto distributivo de la política fiscal en Argentina y Francia. Acá capaz que lo puedo encontrar. Este, bueno, no, es un artículo mío que Ah, mira. eh,
bueno, que fue publicado en una revista de marxismo cuantitativo Sí. hace algunos años y que va a estar incluido en uno de mis próximos libros. Ah, mira. Este, bueno, Mm. y entonces lo que vos decías del tema del aporte extraordinario o qué pasaría si eso se cobrase todos los años, ¿no? Y en realidad, bueno, hay lo que decía Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? A ver, te hago una pregunta, antes de meternos en eso. Sí. ¿Quién le debe, quién le debe más? ¿El Argentina al mundo o el mundo a la Argentina? El mundo de la Argentina. El mundo a la Argentina, exactamente. Claro. Porque Argentina tiene una deuda externa en moneda extranjera de 200.000 millones de dólares, un poquitito más. Ahora, ¿cuánto hay de activos de argentinos depositados en guaridas fiscales en el Claro. exterior? Sí, 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 ¿No? sí. Claro. 436.000 millones de dólares. Es una locura. Sí, 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 sí. Sí. Entonces, este, bueno, o sea, lo que se puede hacer es, bueno, hubo una ley, un proyecto de ley, perdón, un proyecto de ley que, este, que ingresó el gobierno de Alberto Fernández, que iba a ingresar el gobierno de Alberto Fernández en el Congreso, en el Parlamento de la Nación Argentina, Sí. justamente para poder cobrarle impuestos a la guita fugada, A la ¿no? guita Porque eso es fugada. plata Bueno. fugada sin pagar impuestos. Acá está, Sí. mira, país, acá tengo algunos, ¿eh? Sí. Eh, Dinamarca, presión fiscal. Dinamarca 50%, Suecia 53%, Alemania 42%, Francia 46%, Reino Unido 38%, Canadá 38%, Italia 42%, España 36%, Rusia 32%, Argentina 30%, Estados Unidos 28%, Mm. Chile 20%, Sí. México 16%, estamos hablando de Mira un país que México. está prendido fuego, ¿no? México está prendido fuego Sí. en la inequidad social. Este, Claro. y tiene un nivel de concentración de ingresos tremendo. Miren eso, ¿no? O sea, Claro. justamente, Sí, con sí, sí. 16% con un índice de Gini de 0,48. México tiene Este, un índice de 0,48 de Gini. Ah, sí, mirá. y Argentina tiene un índice de Gini aproximadamente del 0,40. Fue Claro. bastante cambiante, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, España, que tiene 36% de presión fiscal, Sí. tiene 0,36 de Gini. Cuanto más cerca de cero está, Sí, más sí. distribución del ingreso, ¿no? Claro. Chile, que tiene 20% de presión fiscal, tiene un Gini de 0,47. No, mirá. ¿No? Bueno, Claro. Brasil tiene un Gini de 0,53. Bueno, todos sabemos la pobreza tremenda que hay en Sí. Brasil, ¿no? El nivel de exclusión e inequidad social. Bueno, sin embargo, Brasil también tiene una presión fiscal del 32%, o sea, muy parecida a la Argentina. Argentina, Bueno, claro. así que encontré lo que Lo que estábamos quería. buscando. Sí. Y esto va a estar en uno de mis próximos libros. Que va a salir ahora, este año. Este año van a salir 2 o 3 libros nuevos. Uno de turismo y uno o dos de política y economía. Ah, mira qué bueno. Bueno, y entonces decía, si este proyecto de ley que Sí. iba a ingresar al Congreso de la Nación Argentina, este, amenazaron desde, ¿no? Porque esa es la palabra, ¿no? Ligando con el principio de nuestra charla de hoy, ¿no? Porque lo que hacen ya no son enunciados o propuestas, son Son amenazas. amenazas, claro. Voy Claro. voy a privatizar absolutamente todo, voy a eliminar la educación pública, voy a eliminar la salud pública. Si protestás, te voy a reventar a palazos. Voy a sacar los tanques. Sí, sí, Voy a- sí, sí. voy a Sí, sí. reprimir. Esos son amenazas, no son propuestas. Claro. Bueno, voy a asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, voy a eliminar a Grabois y a las organizaciones sociales. Sí. Bueno, todas son amenazas. Voy a hacer volar en pedazos el Banco Central. Voy a hacer explotar el Banco Sí. Central. Eso son amenazas, no son propuestas. Bueno, este, el, entonces, ¿qué hicieron? Amenazaron con que no iban a dar quórum y iban a votar en contra y los números no le daban al gobierno de Alberto Fernández para que salga favorable esa ley. Entonces, para que el gobierno de Alberto Fernández consideró, ¿para qué voy a presentar algo
ingresar algo en el Congreso que después va a perder. Eso me va a generar un costo político excesivo, bla, bla, bla. Bueno, yo creo que lo que tendría que haber hecho era hacerlo e instalarlo en todos los medios de comunicación y mandar centenares de miles de personas a la calle para hacer que salga ese proyecto de ley. ¿De qué se trataba? Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, hay gente que es Sí. cobarde, ¿no? Bueno, y acomodaticia, etcétera. A mí nunca me gustó este señor del cual estoy hablando, ¿eh? No, a mí tampoco, y Desde justo te iba a decir que no sé si mucho. estás hablando del mismo proyecto, por ahí, de lo que te iba a decir, de que por qué no se avanzó en la judicialización de los que la fugaron y no se levantó el secreto bursátil, fiscal y financiero. ¿Entendés? Que la paguen la que la fugaron. O sea, Mm. simple. Bueno, ¿Por qué Alberto eso, Fernández no avanzó sobre eso? bueno, eso fue un inicio de un acuerdo entre la FIP nuestra y la FIP de Estados Unidos, ¿no? Administración Federal de Ingreso Público, no me acuerdo cómo se llama la de Estados Unidos, Sí. este, algo de revenue, no sé qué cosa, bueno, este, em, y justamente porque es un problema mundial el tema del fraude fiscal, ¿no? El fraude fiscal, es decir, la evasión impositiva, Sí. y estas guaridas fiscales, ¿qué las inventó? ¿Las inventó la dictadura? ¿Las inventó Macri? ¿Las guaridas fiscales? No, las guaridas fiscales, No, 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 o claro. paraísos fiscales, son justamente estos escondites de capitales financieros a dónde va el dinero del poder concentrado mundial, ¿no? Esto preexiste a la dictadura, preexiste a Macri. Sí, Bueno, sí. pero Argentina tiene todo este monto de dinero. ¿Te imaginas? A ver, qué sé yo, vamos a hacer un cálculo sencillo. 436 mil millones de dólares Sí. que fueron fugados sin pagar impuestos, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, se le cobra los impuestos que tendría que haber pagado. No es que te cobre, no, los impuestos que tendrías que haber pagado. Sí. 35%. Vamos a hacer una cuenta fácil. A ver. 4 por 3, 12. 4 por 3, 12, lo redondeamos en 100 mil millones de dólares. Redondeémoslo en Ponele. 100 mil A millones de ver. dólares. Sí, 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 claro. 100 100 mil mil millones millones de de dólares. dólares Sí, sí, sí. con total justicia ingresarían a la Argentina. Qué Te bárbaro. saca, Sí, te sí. saca el Fondo Monetario Internacional. A ver, la deuda macrista aumentó, o sea, el gobierno de Macri transformó un país desendeudado en un país Sí, endeudado, endeudado. ¿no? Mm. La deuda externa en moneda extranjera era del 11% del PBI y terminó siendo del 45% del PBI. Bueno, ahora bajó mucho porque creció el PBI, no porque haya bajado la deuda. En términos nominales, la deuda externa en moneda extranjera era de 70 mil millones de dólares en el 2015 y ahora más o menos, que está más o menos igual que cuando terminó el gobierno Macri, debe andar por cerca de los 200 mil millones de dólares, un poquitito más. O sea Sí. que la deuda macrista aumentó en 130 mil millones de dólares. Y de hecho, la formación de activos externos, es decir, la cantidad de dinero fugado del país sin pagar impuestos, aumentó cerca de 90 mil millones de dólares. O sea que prácticamente todo el endeudamiento fue para fugar la Para plata, ¿no? fugarlas, claro. Sí, sí, sí. Con estos impuestos, con estos impuestos se pagaría casi el total del incremento de deuda del gobierno de Macri. O sea que, Qué locura. fíjense, es Sí, sí, sí. importante. Pero Claro. la amenaza fue, no, no te lo vamos a votar, no lo ingreses porque no lo vas a poder llevar a cabo. Yo creo que hay que meterlo igual, con el proyecto de ley, y difundirlo en todos los medios de comunicación y que la gente salga a la calle, ¿eh? Y bueno, la gente salga a la calle que bajo presión, como lo del 2x1, ¿se acuerdan? Sí, pero que además tuvo el apoyo de Máximo, tuvo el apoyo de Claudio Lozano, de muchos sectores, para que se judicialice eso. por Eh, supuesto. pero bueno, no quiso aprovechar ese viento de cola, yo qué sé. Eh, pero bueno, estamos medio justos porque vos creo que tenés otros compromisos, Julián. No te quiero seguir robando tiempo. Quedan muchos temas pendientes que me gustaría comprometerte a una nueva invitación. Queda lo de Malvinas, queda con el impuesto extraordinario de forma regular, si podríamos financiar un verdadero ingreso ciudadano, que te quería Sí, preguntar. hacemos esas dos, Bueno, y entonces la seguimos la semana que viene o cuando ustedes como puedan. vos puedas, sí, Eh, sí, sí. eh, bueno, el tema del aporte extraordinario de las grandes fortunas, ¿no? Eh,
justamente para conseguir, porque una cosa también está ligada a la otra, ¿no? Yo hice una descripción de la enorme cantidad de dinero que se evade y se ilusiona, ¿no? El concepto de evasión y elusión fiscal, Sí, especialmente en el comercio exterior, con triangulación de empresas subsidiarias que tienen residencia en países vecinos, entonces a través de los barcos, barcos o hasta lanchas, ¿no? O sea, ¿viste? sí, Digamos, a veces para pasar a Paraguay hay sí, lugares por donde se pasa por ríos muy, muy angostos. sí, Pero bueno, los grandes barcos, sí. fundamentalmente del río Paraná, bueno, pasan por los puertos que han sido privatizados durante el menemismo, que la concesión ya terminó. Ya Entonces, terminó. ¿qué hizo Alberto Fernández? Sí, eran 30 años. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Alberto Fernández? ¿Lo recuperó? No, lo pateó para Lo adelante. pateó para ¿Eh? adelante, claro. Claro, lo pateó para adelante y todavía estamos igual que antes. Y nadie lo sabe esto. Nadie lo sabe. ¿Sabés qué? Si tuviéramos todos los puertos del Estado argentino y hubiese gente responsable en todos los puertos, a ver, mostrame, no, abrime el barquito, dale, mostrame a Claro, ver qué tenés. Mostrame qué tenés atrás de la comida. Y a ver cuánto declaraste comida. ¿Estás seguro? claro, Este, tal cual. Sí, 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 sí. esas tantas toneladas. Bueno, Claro. vas a ver si un par de veces que hicieron una mala declaración con las multas que corresponde, después lo siguen haciendo. Bueno, Claro. pero independientemente de que hay que cobrar impuestos a todo eso, que me parece que es incluso más plata que lo del aporte Extraordinario, extraordinario, mirá, mirá. más plata, pero no solo que es más plata, pero lo que estamos hablando es solamente de los productos, a ver, de productos de la pampa húmeda, ¿no? Que salen hacia el exterior por allí. Estamos hablando de granos, estamos hablando de carnes, ¿no? Sí, Estamos hablando de los productos de la pampa húmeda, ¿no? O sea, la gran llanura pampeana. Las llanuras más grandes del mundo que están tan cubiertas de ganado que solo pueden creerlo aquellos que lo ven con sus propios ojos. Este, la sí, fertilidad de este feliz país sí, demuestra no solo la generosidad de su clima y de su suelo, bueno, y esto con esto puedo fácilmente persuadir que es para el comercio de Gran Bretaña la mayor importancia que hay bajo el cielo. Ese es un escrito de 1711 y mirá. todavía, todavía rige sobre el gran poder que instaló el Reino Unido, que incluyó genocidio de pueblos originarios, ¿no? Para instalar familias serviles a ellos, Sí, dentro de las cuales los nombres no nos suenan muy, sí, ya me muy imagino. extraño. Sí, sí, sí. Bullrich y Bullrich. Larreta son dos apellidos que tienen que ver con sangre derramada para exterminar pueblos originarios e instalar familias serviles al imperio. Bueno, Claro. y entonces, estamos hablando de la pampa húmeda Sí, y además el contrabando que viene de productos que podríamos hacer acá, de rubro textil, rubro electrónica, etcétera. Pero ponele que sea pampa húmeda de nuestras exportaciones. ¿Y la pampa azul? Nadie habla de la Pampa Azul, la región de pesca más extensa del mundo perteneciente a un país, el mar argentino. Todo lo que nos roban sistemáticamente. sí, te ¿Sí? escuché hablar Nosotros, de eso. Sí, sí, claro, también. bueno, Sí, bueno, entonces fíjate, Pampa Azul, más Pampa húmeda, más Pampa Azul, sí. más el impuesto a las grandes fortunas, que también generaría un esquema tributario mucho más progresivo. ¿Qué significa progresivo? Que el que más tiene, más paga. Bueno, y para terminar, uniendo un poquito todo, ¿no? Porque como este artículo que también recomiendo la lectura, no porque lo escribí yo, sino porque está bueno. Si lo hubiese escrito otro, también lo recomendaría, porque como lo tengo claro en mi cabeza, porque lo escribí yo, Sí. lo recomiendo, ¿no? En la nacionalipopular.com se llama Litio y Malvinas, Argentina contra el saqueo planificado. Después, Justo te iba a hablar del litio y del 3%. Pero bueno, sí, sí, desarrollalo, a ver. Sí, sí, sí. bueno, el único gobierno de la historia argentina que no reclamó por la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas fue el gobierno de Macri, que fue el que, todo eso que Sí, dijimos, ¿no? Y
eso de que Argentina tendría un gasto demasiado excesivo, no. Bueno, y Bullrich, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan? Que Bullrich dijo, yo hubiera Sí, cedido la Islas Malvinas para conseguir alguna Pfizer, sí, sí, ¿no? terrible eso, sí me acuerdo. Sí, sí, sí. No, claro, no importa, sería un gasto excesivo. Mira, Mariano Memoli, un gran amigo, ex director del Instituto Antártico Argentino, el que fue creado por Perón el 17 de abril de 1951. Esto estoy leyendo el artículo que me publicó la nacionalypopular.com, que se llama Litio y Malvinas, Argentina contra el saqueo planificado. Sí. Para dejar claras las cosas, ¿no? Mariano Memoli dice, esto también va a estar incluido en mi libro, el de turismo. Dice, una de las dimensiones que da cuenta de la importancia geoestratégica de las Islas Malvinas es la conexión que establece con la Antártida, territorio codiciado por las potencias hegemónicas por ser reservorio de minerales, hidrocarburos y biodiversidad, o por almacenar en forma de hielo más de las 3/4 de agua dulce existente en el planeta, Ja, claro. y también de suma importancia para la actividad espacial. Asimismo, el estrecho de Magallanes, los pasajes de Beagle y Drake posibilitan la comunicación interoceánica Atlántico-Pacífico y son fundamentales para el monitoreo e intervención en el comercio mundial. Se estima que alrededor de 200.000 buques de carga transitan anualmente el Atlántico Sur, el 80% del petróleo que demanda Europa Occidental y el 40% de las importaciones de Estados Unidos representan parte importante de este flujo comercial. ¿Eh? Mirá. Entonces, fíjense todas las enormes, bueno, y después nos falta hablar del litio, pero bueno, la seguimos Sí, la semana que viene cuando ustedes quieran. bueno, bueno, gracias. Es más, fuiste tan amable con brindándonos la información que te excediste del tiempo que tenías programado. Yo te quería quería respetarte ese tiempo. Bueno, Julián, un placer. Sos muy gentil y la verdad que muy iluminadora la entrevista. Y dale, dale, programamos para, si no es la otra, el otro, porque tenemos un entrevistado, un invitado para el próximo martes. Para el otro, si querés, la podemos continuar porque quedan en el tintero muchos temas interesantes para desarrollar. Dale, perfecto, nos vamos hablando. Dale, Gracias, Julián, abrazo grande. gracias, un abrazo grandote. Gracias, Gracias. Juli. Bueno, ha pasado Bueno, Julián Denaro. La verdad que